Bueno, chicos, entonces vuelvo a saludar porque hace rato estábamos poquitos, ahora ya se está conectando la mayoría. Buen día a todos. Espero que les haya ido bastante bien el primer parcial. Ya terminamos ahí hasta la 8ª unidad. Hoy vamos a iniciar la 9ª unidad, que es las enfermedades neurológicas. ¿Sí? Entonces yo les voy a empezar a compartir mi pantalla. Igual ustedes me dicen si tienen alguna pregunta o algo, pueden abrir sus micrófonos sin problemas. Interactuamos, preguntamos, debatimos. Y si se queda trabada el internet o algo, también por favor me lo hacen saber. Bueno, acá está. Es la unidad número 9. Vamos a empezar con las enfermedades neurológicas. Este capítulo es el capítulo 104 del tomo 2 del libro de Roca. Y es un capítulo bastante interesante, es muy bonito, aunque es un poco largo. Entonces, hoy vamos a hablar sobre las enfermedades cerebrovasculares o también conocidos como accidentes cerebrovasculares. Las competencias, ya ustedes dominan, las competencias son semejantes para cada una de las enfermedades, solo que la vamos adaptando a la enfermedad que vamos a estar tratando. Entonces, ¿qué conocemos como enfermedades cerebrovasculares? Estas son las afecciones que resultan de la pérdida funcional. Esta pérdida puede ser transitoria o permanente de una parte cualquiera del sistema nervioso central. Debe ser de instalación súbita y va a estar causada por oclusión trombótica, embólica, o también puede ser causada por una ruptura de una arteria encefálica. Estas se van a clasificar en enfermedades cerebrovasculares asintomáticas y las enfermedades cerebrovasculares focales. Dentro de este grupo se encuentran el ataque transitorio de isquemia, el ictus o stroke, o también conocido como infarto, y dentro de eso otra vez se va a subdividir en infarto cerebral, hemorragias intracerebrales y hemorragia subaranoidea. Tenemos otro grupo que es el de demencia vascular y el último que corresponde a las encefalopatías hipertensivas. Entonces vamos a hablar de cada una de estas, sobre todo las más relevantes, las que son más frecuentes en nuestra práctica médica diaria. Entonces tenemos la enfermedad de cerebrovascular asintomática, que es la que todavía no ha dado síntomas cerebrales ni retinianos, pero que ya hay daño vascular demostrable, el cual se va a diagnosticar, sobre todo en pacientes que tengan estenosis carotidia asintomática, o que se puede diagnosticar por hallazgos de infartos cerebrales silentes en el TAT o la resonancia magnética. TAT es tomografía axial computarizada. Quiero recalcarles que los estudios de imágenes a nivel neurológico son muy importantes y son muy determinantes a la hora de nosotros imponer nuestro diagnóstico, sobre todo en el caso de la tomografía axial computarizada, que es un equipo que debe estar en la mayoría de los hospitales. Ya el de resonancia sí es para centros más especializados, pero la TAC sí debe estar al alcance de cualquier hospital. Y también se puede diagnosticar en pacientes que tengan aneurisma, que tengan malformaciones vasculares, cerebrales, que sean también de curso asintomático. Entonces, tenemos otra clasificación que sería la enfermedad cerebrovascular según su naturaleza. Y el primer grupo corresponde a las isquemias, donde está el ataque transitorio de isquemia, la trombosis cerebral, la embolia cerebral, los infartos laculares. El segundo grupo corresponde a las de etiología hemorrágicas, que pueden ser espontáneas,
como la hemorragia subarachnoidea, la hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia intraventricular primaria y la hemorragia cerebromeningia. Y puede ser también traumática, como los hematomas subdural, hematoma epidural. Y hay otras que se encasillan en un solo grupo, donde se encuentran las demencias vasculares, encefalopatía hipertensiva y las trombosis de origen venoso. Ahora, el cuadro clínico que va a ser común a todas estas patologías, a todas estas afectaciones, vamos a presentar dolor y ardor en epigastrio. El paciente puede mantener vómitos. Acá está la clasificación evolutiva de las enfermedades cerebrovasculares isquémicas. En antes estábamos viendo por su naturaleza. Por su naturaleza son isquémicas, hemorrágicas y hay otras donde encerramos demencia vascular, encefalopatías hipertensivas. Entonces acá vamos a clasificarlas según su evolución. Estas tienen valor pronóstico para el paciente que se encuentra en fase aguda. Así tenemos, primero, el ataque transitorio de isquemia cerebral, que este es cuando dura en menos de 24 horas, el paciente regresa completamente, es decir, que no deja secuelas. Defecto neurológico isquémico reversible, que es un déficit neurológico que dura más de 24 horas, pero dura menos de 3 semanas. El infarto isquémico en evolución es un déficit neurológico que empeora, o van apareciendo nuevos síntomas. Y el infarto cerebral estable o completado es cuando no hay progresión del cuadro clínico después de que ya se ha instalado el cuadro. Ahora vamos a hablar de los principales episodios o los principales cuadros neurológicos, independientemente de su clasificación. Y así nos encontramos primero con el ataque transitorio de isquemia, que este es el cuadro clínico que resulta de la interrupción focal y transitoria de la circulación encefálica, ¿sí? No provoca necrosis y su déficit neurológico es de menos de 24 horas. Este responde a causas que la isquemia va a ser provocada por un émbolo arteria-arteria. Es decir, que se puede originar en la aorta, en grandes vasos del cuello y en menor frecuencia va a ser de origen cardíaco. Este viaja desde estas grandes arterias hasta llegar a las arterias del cerebro. Y las isquemias secundarias a vasoespasmos focales cerebrales, esta es la que se observa en la evolución de las encefalopatías hipertensivas. También pueden responder a fenómenos hemodinámicos por disminución del gasto cardíaco o espasmos de grandes vasos que afectan un área previamente dañada, que son susceptibles a disminución del flujo cerebral, como ocurre en el caso de la hipotensión arterial. Puede darse una isquemia también por aumento en la viscosidad de la sangre, que va a provocar disminución del flujo sanguíneo cerebral, sobre todo en zonas de estenosis, en zonas que existan malformaciones. Según el territorio vascular afectado, la etiología de las ATIS o ataque transitorio de isquemia, tenemos primero una afección del territorio carotidio o territorio anterior. En este caso, es la teoría que más se acepta, es el émbolo arteria-arteria. Y se debe a un daño en el endotelio vascular que puede responder a cualquier causa, pero dentro de ellas la más frecuente es la aterosclerosis. En la aterosclerosis se expone el tejido conectivo subendotelial, lo que va a estimular la agregación plaquetaria a este nivel,
que como mecanismo de defensa ante la lesión vascular va a formar un coágulo sobre la superficie dañada. Cuando estos agregados plaquetarios van aumentando su tamaño, de su cola se desprenden fragmentos que por el impulso de la corriente sanguínea, sobre todo como ocurre en la crisis hipertensiva, estos fragmentos se desprenden y se van a comportar como émbolos, viajando por la luz de los vasos cerebrales hasta encontrar un vaso de menor calibre donde se enclava y va a provocar la isquemia a ese nivel. Si estos émbolos son friables, son poco estructurados, entonces se van a destruir con mayor facilidad al actuar sobre este, ya sea la presión sanguínea del exterior o de la parte anterior del vaso ocluido, la acidosis, también por disminución del oxígeno, ya que aumenta el dióxido de carbono, y va a provocar una vasodilatación del vaso, lo que facilita la reestructuración del flujo sanguíneo cerebral de la zona isquematizada. Según el territorio vascular afectado, tenemos afectación del territorio vértebro-basilar o el territorio posterior, que se afectan fundamentalmente las zonas del tallo y cerebelo. Es secundario a trastornos hemodinámicos, vasoespasmos y hematológicos. La disposición de las arterias del sistema vértebro-basilar permite que el flujo sanguíneo sea aportado por una única arteria que va a tener escasa o nula circulación colateral. Entonces, el cuadro clínico, estamos en un ataque transitorio de isquemia, ¿verdad? Se presenta de forma brusca y se caracteriza por síntomas y signos de breve duración. Debe haber una recuperación completa de la función neurológica en la evolución de 1 hora y hay que evaluar los factores de riesgo, la forma de presentación y los síntomas y signos que pueden ser descritos por el familiar o por el paciente. Si la afectación es de territorio carotidio o territorio anterior, lo que se conoce como una insuficiencia carotidia, se va a caracterizar por 2 formas clínicas. Primero, va a presentar una ceguera monocular transitoria o amaurosis fugaz, que se caracteriza por pérdida brusca de la visión, que es indolora, y se va a recuperar en 5 a 10 minutos. Rara vez dura más de 30 minutos y esto obedece a la isquemia retiniana. Los ataques isquémicos transitorios hemisféricos, como son trastornos motores, como hemiparesia o monoparesia, trastornos sensitivos dados por hemihipoestesia o parestesia de un hemicuerpo o de un segmento de este hemicuerpo, trastornos del lenguaje como la disartria, la afasia, y va a presentar también parálisis facial central o puede estar también ausente. Trastornos de la conciencia que van a estar representados por estados confusionales y convulsiones. En el caso de que sea afectado el territorio basilar, no sé si se acuerdan, este es el polígono de Willis, el territorio vértebro-basilar es este, es el que está formado por la arteria basilar y las arterias vertebrales. Entonces, cuando el isquemia ocurre a este nivel, puede ser por insuficiencia vertebral, donde el paciente va a presentar vértigos, cefalea occipital, algia e hipoestesia facial ipsilateral en la hemicara del mismo lado de la lesión cerebral y en el hemicuerpo contralateral. Diplopía, nistagmos, y también el paciente puede aquejar difonía, hipodisfagia, tos y disartria, todos estos de carácter intermitente y alterno. No es decir que el paciente va a presentar todos los síntomas de golpe. En el caso de la isquemia, no. Los síntomas van a ser alternos y siempre lo más importante para nosotros tener en cuenta es que la isquemia va a ser reversible, de manera espontánea. Los síntomas van a desaparecer de manera espontánea y ante los exámenes imagenológicos debe haber ausencia de lesiones cerebrales para nosotros poder decir que es un ATI. Ahora, el ATI por insuficiencia basilar, si es en el segmento proximal, puede provocar síntomas de ambos lados del cuerpo, también de forma intermitente,
como parestesias en forma de entumecimiento facial y peribucal, hipoestesia, disartria, dipopía, vértigos, aturdimiento, balanceo. El paciente les puede referir que siente que el piso se le mueve o que la habitación donde está se mueve, que todo gira alrededor de él. Pero cuando esta insuficiencia basilar afecta a las ramas de la arteria basilar, los síntomas se van a presentar en un solo lado del tronco, tiene una duración de 5 a 30 minutos y es repetitivo, apareciendo varias veces en el día. Cualquiera de estas formas clínicas puede venir asociada con cefalea, parestesias, náuseas, vómitos, falta de atención, poca memoria, disgrafia y movimientos involuntarios. Además, estas formas clínicas tienen en común, es súper importante para que ustedes puedan arribar al diagnóstico de un ATI. Primero, el carácter transitorio, que va desde varios segundos hasta pocas horas, pero nunca puede durar más de 24 horas. Un síntoma aislado no forma un cuadro clínico. Siempre necesitamos que el paciente tenga dos o más, que haya presentado dos o más síntomas o signos. No debe haber lesión cerebral. Puede ocurrir durante el sueño y no lo puede percibir el paciente ni sus familiares. Además también que puede ocurrir y el paciente no darle valor a algunos síntomas, y entonces ahí es cuando nosotros debemos hacer un exhaustivo interrogatorio y un buen examen físico. En los exámenes complementarios que vamos a indicar, tenemos primero el examen clínico, vamos a indicar, vamos a observar hiperlipemia, hiperuricemia, policitemia, poliglobulia, hiperproteinemia. Es más, estos resultados nos van a encaminar hacia una causa probable de este ATI, ¿sí? Que generalmente la mayoría responde a una aterosclerosis. Electrocardiograma, que para descartar o para diagnosticar arritmias cardíacas como fuentes de microémbolos. Ecocardiograma para diagnosticar trombos murales, zonas acinéticas y morfología valvular, que también son muy formadoras de émbolos. La radiografía de columna cervical para observar si existe atrosis de la columna cervical, que puede ser la causa de una insuficiencia vértebro-basilar. Ultrasonido Doppler de las arterias carótidas. Técnicas de neuroimagen, dentro de las cuales entran la tomografía axial computarizada, resonancia magnética nuclear, la tomografía axial por emisión de positrones, entre otras. Para realizar un diagnóstico positivo, con el paciente se realiza con el cuadro clínico, que debe tener una recuperación espontánea en menos de 24 horas. Vamos a confirmar con los medios de neuroimagen que demuestran ausencia de las lesiones, ya sea de tipo de infarto isquémico o hemorrágico. Si se demuestra un infarto o hemorragia y el cuadro clínico dure menos de 24 horas, no se considera un ataque transitorio de isquemia. Al igual que si el cuadro clínico o alguna de sus manifestaciones neurológicas persisten por más de 24 horas y en los estudios de neuroimagen no demuestren lesiones cerebrales, tampoco se considera como un ATI, ¿sí? En cuanto a la evolución y el pronóstico, pueden evolucionar con crisis que se repiten en ocasiones de formas espaciadas en el año. Otras son frecuentes, es decir, que se pueden presentar hasta varias veces en el día. Es muy importante tener en cuenta este antecedente en pacientes, ya que el ataque transitorio de isquemia es un predictor, o sea, nos está informando, nos está avisando de una enfermedad isquémica en el paciente, que puede ser cerebral o puede ser también coronaria. El tratamiento, reposo físico e intelectual. El paciente debe evitar las emociones fuertes, el estrés psíquico, el estreñimiento, la tos. Es más, se recomienda que se puede dar una sedación ligera. Actividades de promoción de la salud que van a estar encaminadas a la prevención y modificación de factores de riesgo,
promover estilos de vida saludables y cumplimiento de la terapéutica en los pacientes hipertensos. Se debe realizar una pesquisa activa de las enfermedades cerebrovasculares asintomáticas y de los ATIS que no son diagnosticados en pacientes de riesgo. El tratamiento de la causa, en el caso de que el paciente, su ataque transitorio de isquemia responda a una enfermedad cardíaca de tipo valvular o arritmia, se debe corregir o se debe indicar anticoagulantes. Si es debido a procesos inflamatorios arteriales, como la arteritis, se pueden indicar esteroides en dosis antiinflamatorias. Cuando es una inflamación por origen séptico, vamos a indicar antibióticos. En el caso de la artrosis cervical, se va a indicar tratamiento medicamentoso, fisioterapéutico o quirúrgico. Y cuando hay hiperviscosidad de la sangre, en el caso de la poliglobulia, trombocitosis, hiperproteinemia, se va a indicar al paciente tratamientos con pentoxifilina. Deben recordar que el ataque transitorio de isquemia, una de sus características es el que se puede repetir incluso varias veces en el día. Entonces nosotros tenemos que también prevenir la aparición de nuevos ataques y lo vamos a hacer con antiagregantes plaquetarios, ya que tienen efectos preventivos de nuevos episodios y se pueden aplicar desde el inicio una vez que nosotros hemos confirmado la causa isquémica, porque ya más adelante vamos a desarrollar también, hay otros tipos de cuadros neurológicos que se deben a causas hemorrágicas, entonces ahí en ese caso están contraindicados los antiagregantes. Dentro de esto es el ácido acetilsalicílico, que es la aspirina, que es la que más antiguamente se ha usado. Se puede usar en dosis de 85 a 125 miligramos por día. Generalmente siempre se la envía a tomar después del desayuno o de la cena, ya que esta tiene alta probabilidad de producir una gastritis aguda a los pacientes. Clopidogrel, clopidina, dipiradomol y policosanol. Estos todos tienen el mismo efecto que la aspirina y son opciones cuando ya el paciente hace rechazo o tiene alguna contraindicación para el ácido acetilsalicílico. ¿Sí? Entonces, hasta ahí lo que es ATI. Ahora vamos a hablar de lo que son los ictus o stroke. El ictus o el stroke, que es el infarto cerebral que ocurre cuando la isquemia cerebral es lo suficientemente prolongada en el tiempo para provocar ya necrosis tisular, es decir, que va a producir muerte ya del tejido cerebral. Clasificación según el mecanismo de producción del infarto cerebral. Puede ser trombótico, puede ser embólico o puede ser hemodinámico. Según su etiología, puede ser un infarto cerebral aterotrombótico, cardioembólico, un infarto lacunar o de pequeños vasos, y el infarto cerebral de causa inhabitual, y también existen los de causas indeterminadas. En la clasificación, según la localización topográfica, tenemos infartos totales de la circulación arterial, infartos parciales de la circulación arterial, y los infartos lacunares, que ya dijimos que son los infartos de los vasos pequeñitos. Y tenemos infartos de la circulación posterior. Dentro de estos vamos a abordar la trombosis cerebral y la embolia cerebral, porque son los de mayor prevalencia, los de mayor frecuencia que asisten a las consultas médicas. Entonces, ¿qué es una trombosis cerebral? Esta se provoca cuando ocurre la muerte de una zona del cerebro por falta de riego sanguíneo debido a una obstrucción de la luz de la arteria por un coágulo que está desarrollado en su interior, que se va desarrollando de manera lenta y gradual. ¿Qué es lo diferente que ocurre con el ataque transitorio de isquemia, por ejemplo? Porque para que ocurra un ataque transitorio de isquemia tiene que haber un émbolo. Un émbolo que se desprendió de algún trombo, depende de la etiología, y se va a enclavar en un vaso pequeñito del cerebro. ¿Sí? En cambio acá, cuando hablamos de una trombosis, es que esa obstrucción de la luz arterial
va a ser debido a un coágulo, y ese coágulo siempre se mantuvo en ese mismo lugar, y solamente que su desarrollo fue de manera lenta y progresiva. El cuadro clínico, el paciente puede presentar pródromos en horas o días antecesores al stroke, como parestesias, paresias, afasias, trastornos visuales, y en ocasiones asociados a descontrol de la tensión arterial, y también es frecuente que el paciente nos refiera antecedentes de ATIS previo. La instalación del cuadro suele ocurrir en la noche durante el sueño, y es decir, el paciente se cuesta a dormir tranquilo y en la mañana cuando se despierta va a tener un hemicuerpo paralizado, o el familiar puede notar algún trastorno en el ritmo de la respiración, algún ronquido anormal, incontinencia esfinteriana, entre otros. Puede ocurrir en las primeras horas del día, se instala de forma gradual y progresiva, o también puede ser es muy raro durante el día, es decir, que ese fue ya un ictus en evolución. Lo más frecuente es que se instale cuando el paciente está dormido y ya se levanta con sus afectaciones, ¿sí? Ese que se desarrolla durante el día es más, no es frecuente, no es lo común observar. El síndrome de preferencia, el síndrome con el que se presenta la trombosis, va a ser el síndrome hemipléjico, el cual se caracteriza por parálisis facial central, afasia, signo de Babinski, de Hoffman e hiperreflexia. Dentro de 2 semanas ya vamos a ver en semiología cómo se examina y cuáles son los síntomas del sistema nervioso central, y entonces también ya vamos a poder integrar a estos conocimientos y se nos van a hacer mucho más fácil a la hora de aprender todo. La cefalea, si la trombosis ocurre en la carótida o sus ramas, va a tener localización frontoparietal homolateral, y si es el territorio vértebro-basilar el que está afectado, la cefalea va a ser occipito cervical o frontal difusa. Es decir, que la cefalea, según su localización, nos va a también a ser muy útil para orientarnos en cuál es la región cerebral que está siendo afectada. Cuando hay lesión en el territorio anterior o carotidio, el paciente va a presentar hemiplegia directa, disartria o afasia, convulsiones, trastornos sensitivos del lado paralizado y alteraciones psiquiátricas. Cuando las lesiones son en el territorio posterior o vértebro-basilar, el paciente va a presentar hemiplegia alterna, trastornos sensitivos cruzados, ataxias, nistagmos, temblores y mioclonías. Los síntomas conciencia que son expresión de una oclusión en cualquier territorio son los siguientes. Un paciente igual tiene que tener el antecedente, ¿verdad? Y generalmente son pacientes masculinos, ya mayores de 60 años, pueden ser obesos, que tengan antecedentes de hipertensión, antecedentes de diabetes, antecedentes de aterosclerosis o antecedentes de ataque transitorio de isquemia, ¿sí? Si tiene ese antecedente, puede presentar estos síntomas que nos van a hacer también alusión a una oclusión de un territorio cerebral, como son náuseas, vómitos, disartria, ceguera, trastornos de la conciencia. Y se deben precisar otros signos acompañantes, y siempre la evolución del cuadro nos va a permitir la orientación de cuál es el territorio vascular afectado. Y entonces aquí vamos a describir en breve los territorios que más frecuentemente se afectan en el caso de la trombosis cerebral y qué signos presentan. Entonces, en correlación a ese signo, ustedes pueden determinar la localización de la afectación cerebral. Si la afectación es a nivel de la arteria carótida interna, nuestro paciente debe presentar hemiplegia contralateral directa, total y proporcional, trastornos sensitivos en el hemicuerpo contralateral, hemianopsia homónima, y si la lesión cerebral es izquierda, va a tener una afasia mixta. En el caso de que sea afectada la arteria cerebral media profunda,
El paciente debe tener hemiplegia contralateral directa, total y proporcional. Y si la lesión cerebral es izquierda, va a haber una afasia motora. En el caso de la afectación a nivel de la arteria cerebral anterior, el paciente va a tener hemiplegia contralateral no proporcional, trastornos sensitivos en los miembros inferiores, trastornos psíquicos, abulia, lentitud, paraplegia cortical, incontinencia urinaria, reflejo de presión contralateral y reflejo de succión. Y si la lesión cerebral es izquierda, vamos a tener afasia motora. Si la afectación es a nivel de la arteria basilar, vamos a observar hemiplegia alterna, parálisis de los pares craneales, ataxia cerebelosa, mioclonías, temblor y alteraciones sensitivas en el lado de la lesión, hemiplegia contralateral y parálisis de la mirada conjugada, que a la vez se va a acompañar de nistagmo y de vértigos. En el caso de la arteria cerebral posterior, vamos a observar ceguera cortical, hemianopsia homónima bilateral, o también puede ser una cuadrantanopsia, ceguera para los colores, incapacidad para contar o enumerar objetos, dislexia, que es la dificultad para leer, alucinaciones visuales, distorsión de los límites del campo visual, y trastornos sensitivos, temblores, ataxia cerebelosa y hemiplegia del lado contrario de la lesión. Para hacer un diagnóstico positivo de una trombosis, primero el buen interrogatorio al paciente y sus familiares, un examen físico minucioso y los exámenes complementarios. En los exámenes complementarios, un hemograma donde vamos a indicar hemoglobina y glucograma, la radiografía de tórax, electrocardiograma, ionograma y gasometría, la TAC, que pasada las primeras 12 a 24 horas y hasta los 7 días se va a observar una área hipodensa como la que se observa en esta imagen de acá. Entonces una imagen así, una tomografía, más los síntomas clínicos, nos van a hablar a favor de un tromboembolismo, de una trombosis cerebral. En cuanto a la evolución y el pronóstico, si después de 2 semanas de ocurrir el evento no se ha iniciado la recuperación de los movimientos, al finalizar la evolución, la función neurológica que va a recuperar ese paciente va a ser muy poca. Pueden afirmarse que las parálisis que persisten por más de 5 o 6 semanas, casi siempre ya son de manera definitiva. Se aceptan hasta 2 años para recuperar la función motora con una fisioterapia óptima. Y estos pacientes por lo general van a estar deprimidos, malhumorados, hacen negativismo, resistencia al tratamiento medicamentoso y sobre todo a las rehabilitaciones, lo que nos va a hacer que nuestro pronóstico sea desfavorable. Tiene mejor pronóstico la fascia motora que la sensorial. La función esfinteriana se debe recuperar junto con el estado de conciencia. Puede quedar un síndrome convulsivo. Cuando existe un estado de coma inicial, el pronóstico es malo, ya que el coma acarrea muchísimas complicaciones. Y la trombosis cerebral puede repetirse en los 3 meses siguientes y va a tener mucho más riesgo que el primer episodio. Estas son las complicaciones de los pacientes que tienen enfermedades cerebrovascular y las clasifican o las agrupan en 3 categorías. Primero las infecciosas, después las no infecciosas y las neurológicas. Y todas estas, sobre todo en pacientes que ya están en coma, siempre van a ensombrecer nuestro diagnóstico. Dentro de las infecciosas tenemos bronconeumonía, escaras, flebitis, infecciones orales, infecciones urinarias, queratoconjuntivitis y septicemia. Dentro de las no infecciosas tenemos tromboembolismo pulmonar y arritmias cardíacas, broncoaspiración, trombosis venosa profunda, el hilio adinámico, el desequilibrio ácido básico e hidroelectrolítico, globo vesical, sangramientos digestivos. En las neurológicas tenemos hipertensión endocraniana, resangramientos, vasoespasmos, comas, secreción inadecuada de hormona antidiurética y convulsiones.
El tratamiento de un paciente en estas condiciones, primero nos vamos a orientar por las medidas generales. Vamos a pasar sonda nasogástrica para evitar la broncoaspiración. Si el paciente está en coma y ya se sospecha de que debe tener un sondaje por largo tiempo, ya se recurre a la gastrostomía. Sonda vesical y vamos a hacer profilaxias para la infección. Se pueden indicar antibióticos profilácticos para evitar la infección urinaria. El envase recolector siempre debe estar por debajo del nivel de la vejiga para evitar la infección, para evitar orinas de retención. Y siempre que ya el paciente recupere la conciencia, debe tener ya control esfinteriano y se debe retirar la sonda lo antes posible. Aseo ocular y protección de los ojos con fomento de solución salina fisiológica. Esto pueden ser de cada 20 minutos o cada 4 horas, ¿sí? Hasta las 10 de la noche generalmente, con el objetivo de evitar la queratoconjuntivitis. Higiene y protección de la mucosa oral, aseo corporal las veces que sean necesarias, mantener el lecho del paciente seco, limpio y estirado, aspirar secreciones traqueobronquiales, fisioterapia respiratoria precoz. Oxigenoterapia 3 litros por minuto. Hay que proteger las zonas o puntos de apoyo como rodillas para evitar escaras. La rodilla, los glúteos, los hombros, los codos. Alinear las estructuras corporales y evitar acostarse encima del lado hemipléjico. Hacer abordajes venosos profundos y con sus cuidados respectivos. Debemos rotar los sitios de abordaje de venosos periféricos para evitar la flebitis. Vigilancia estricta de los signos vitales. Mantener al paciente en posición horizontal sin almohada las primeras 48 horas. Vigilar los signos de alarma neurológicas como son signos de hipertensión endocraniana, convulsiones. Tratamiento oportuno y enérgico de cualquier infección hospitalaria. Antibiótico-terapia rápida y adecuada según cultivo y antibiograma, y siempre vigilar y estar atentos porque se puede presentar un shock. En cuanto a los tratamientos medicamentosos, vamos a indicar agentes antitrombóticos que evitan la formación de coágulos en la sangre que pueden quedar alojados en la arteria. Medicamentos contra las plaquetas, ya que evitan los coágulos, reduciendo la actividad de las plaquetas. Y anticoagulantes que reducen las propiedades de coagulación de la sangre, como son la warfarina y la heparina. En estos pacientes se puede evaluar o se puede indicar la trombólisis. La trombólisis se indica en los pacientes que llegan al hospital y hayan transcurrido menos de 3 horas de iniciados los síntomas del cuadro isquémico. Debemos confirmar la etiología isquémica por laboratorios, en este caso debe ser por una TAP. La tensión arterial debe estar por debajo de 180, la sistólica, y 110 la diastólica. Se utiliza el activador de plasminógeno hístico recombinante. Y el objetivo de esto es que detienen el accidente cerebrovascular, disolviendo los coágulos de sangre que están bloqueando el flujo de sangre al cerebro. Este es uno de los tratamientos más factibles, el que tiene mejor resultado, el que deja menos secuelas, el que da un mejor pronóstico al paciente. Pero no se puede administrar en todos por este detalle. Es fundamental que se debe nada más y se orienta indicar en pacientes que tengan menos de 3 horas de haber iniciado los síntomas. Ya si tiene más de 3 horas, ya no es un paciente que sea, al cual la trombolisis le haga algún beneficio. Y además de esas 3 horas que tienen que tener la que les confirme. Vamos a indicar vasodilatadores cerebrales, ya que mejoran la actividad de la membrana neuronal, la conexión interhemisférica dentro de esto, y también tienen un efecto neuroprotector como el nicardipino. Los neuroprotectores que protegen el cerebro contra lesiones secundarias que pueden estar ocasionadas por accidentes cerebrovasculares. Y dentro de esto se encuentran el piracetam, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina C.
Tratamientos quirúrgicos se hacen con el objetivo de prevenir un accidente cerebrovascular, tratar un accidente cerebrovascular agudo, para reparar el daño vascular o las malformaciones en el cerebro. Y la rehabilitación, muy importante en estos pacientes. Se va a recomendar desde el principio y se va a mantener hasta el egreso. La terapia física es la piedra angular en el proceso de rehabilitación. Y dentro de la rehabilitación incluimos terapia física, terapia ocupacional, terapia psicológica y terapia psiquiátrica. No sé si hasta ahí están entendiendo o tienen alguna pregunta o seguimos. Justo ahí es la mitad de nuestra clase.